Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Golpes como del odio de Dios, como si ante ellos la resaca de todo lo sufrido se empozara en el alma. Yo no sé. Son pocos, pero son. Abren zanjas oscuras en el rostro más fiero y en el lomo más fuerte. Serán tal vez los potros de bárbaros Atilas o los heraldos negros que nos manda la muerte. Son las caídas hondas de los cristos del alma, de alguna fe adorable que el destino blasfema. Esos golpes sangrientos son las crepitaciones de algún pan que en la puerta del horno se nos quema. Y el hombre, pobre, pobre. Vuelve los ojos como cuando por sobre el hombro nos llama una palmada. Vuelve los ojos locos y todo lo vivido se empoza como charco de culpa en la mirada. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Buenos días. He elegido este poema del poeta peruano César Vallejo para reflejar un poco la literatura del duelo. Después me permitiré leer uno de Piedad Bonet. Ella va a hablar del duelo y aquellas madres que nuestros hijos se han ido, pues es un tema que nos atraviesa, que nos atrapa, que nos duele eternamente. Es una herida, como decía el otro día en redes sociales, que nunca, nunca se cierra. El hijo de Piedad Bonet murió a los 28 años, se suicidó después de 10 años que le detectaron, 10 años antes le detectaron esquizofrenia y decidió poner punto y final a su vida de esa manera. Mi única hija, Carmen, murió a los 18 años por otra causa, un aneurisma cerebral, y ellos, ella, él siempre estarán en nuestros corazones. Piedad Bonet ha hecho de esa vivencia, aunque la vivencia está siempre en toda su obra, desde antes, desde en medio y después, siempre está ahí, pero ha hecho de esa vivencia un tema de su obra literaria. Estamos ante una escritora colombiana, una de las principales escritoras latinoamericanas con numerosísimos premios, que hizo del dolor, de ese dolor que nos atraviesa, como os comentaba antes, un libro, testimonio del que nos hablará hoy, Lo que no tiene nombre. Ahora se acaba de publicar esta edición conmemorativa y efectivamente la situación en que nosotras estamos no tiene nombre. Una puede ser huérfana, puede ser viuda, pero cuando perdemos un hijo no tenemos nombre. No hay un nombre que nos ubique. Por eso es tan importante que se nombre la herida simplemente para sanarla. Más allá de este libro, Piedad Bonet también publicó un poemario titulado Los Habitados, publicado en la editorial Visor en el 2017, donde también habla del tema del suicidio, donde también habla del tema de la muerte. Y hay otro libro a la par, titulado Daniel, precisamente, de una poeta malagueña que a dúo hicieron una presentación porque, casualidades o no de la vida, esta poeta, Chantal Maillard, también se suicidó su hijo, también se llamaba Daniel, como el hijo de Piedad Bonet. Y eso quedó, esa conversación que tuvo lugar en Málaga, después salió como libro. Es para nosotros, para el Centro Benedetti, un honor que Piedad Bonet esté aquí entre nosotros, entre nosotras. No es la primera vez que está aquí, gracias a nuestra amiga Conchi. La primera vez estaba de directora nuestra compañera Eva Valero y ha tenido a bien volver a esta tierra que siempre la espera. Siempre la espera porque, como os he dicho antes, estamos hablando de una de las autoras principales de América Latina con numerosísimos premios, tanto en poesía, aquí tienen su poesía reunida, que está
se publicó en, que vea la editorial, que no me acuerdo, en Lumen, y también está el libro que he comentado de Visor. Además, ha escrito numerosas novelas y también obras de teatro, aparte de algunos ensayos, porque ella es profesora, ha estado durante muchísimos años impartiendo clases a universitarios como vosotros y vosotras. Estudió literatura, pero además estudió arquitectura y ha hecho algún que otro doctorado. Hablar de la literatura del duelo creo que es fundamental, porque a pesar de vuestra juventud, uno no espera que eso llegue nunca, pero la muerte siempre está al acecho, siempre está ahí. Como de alguna manera dicen también esos versos de César Vallejo. Me gustaría terminar esta presentación con un poema de Piedad Bonet, donde habla precisamente de este duelo. No sé si tiene previsto leer este poema, pero Piedad, me lo voy a permitir, porque creo que de una manera tan nítida nos enseña cómo es ese dolor, ¿no? Pido al dolor que persevere, que no se rinda al tiempo, que se incruste como una larva eterna en mi costado, para que de su mano cada día, con tus ojos intactos, resucites, con tu luz y tu pena, resucites dentro de mí. Para que no te mueras doblemente, pido al dolor que sea mi alimento, el aire de mi llama, de la lumbre, donde vengas a diario a consolarte de los fríos paisajes de la muerte. Muchas gracias, Bonet, bienvenida. Muchas gracias, Carmen. Bueno, muchas gracias, Carmen, por esa emotiva presentación, porque, bueno, nos une una cosa que conocemos y ese lazo que algunas madres tenemos nos permite hablar de esto desde una parte tan honda, ¿sí? Que, es decir, nos hace hermanas en ese dolor, ¿sí? Yo voy a hablarles más como escritora que como académica, ¿sí? Pero no quiero desconocer un poquito la parte académica porque voy a hacer una breve síntesis de cómo fue bueno, les voy a hablar aquí de la experiencia de haber escrito este libro, Lo que no tiene nombre. Después voy a hablarles de cómo traspasé eso a la poesía, de por qué la poesía no llegó primero. Si yo soy fundamentalmente poeta, tengo muchos libros de poesía. Durante 20 años solo escribí poesía, llegué tarde a la novela, ¿sí? Pero por el camino he ido aprendiendo mucho sobre duelo, porque me ha tocado hablar mucho sobre duelo, porque para asumir este libro leí muchas cosas de duelo, pero sobre todo porque a la salida de este libro recibí una respuesta tan contundente, tan brutal, que me hizo descubrir de qué magnitud es el dolor de la enfermedad mental. ¿Qué es de verdad la enfermedad mental? Que la tenemos absolutamente silenciada. Y entonces vinieron madres a contarme, vinieron padres, vinieron chicos enfermos. Tengo una cosa así de cartas de muchachos sufrientes, algunos de depresión, otros de ansiedad de depresión, bipolares, chicos con enfermedades más graves como la de Daniel, la esquizofrenia, que me escribieron cartas maravillosas, hermosas, porque son seres sensibles y seres que están dolidos. Entonces yo fui aprendiendo cantidades, luego me empezaron a llamar de las facultades de psiquiatría, en las convenciones médicas, luego ya mi libro empezó a leerse en los colegios,
en un país tan católico como Colombia, con tanta reticencia sobre el suicidio. Eso me pareció algo que había que agradecer muchísimo, porque entonces los muchachos empezaron a pensar en la enfermedad mental y también a preguntarse por el suicidio. Y luego profundizaré un poquito en esa anécdota con Chantal Maillard, que es verdaderamente extraordinaria, de cómo de pronto la vida nos junta, como nos está juntando hoy a ti y a mí, y a nosotros nos juntó y nos llevó a hacer una cosa extraordinaria que terminó en un libro, comenzando por un encuentro completamente azaroso, ¿sí? Entonces, yo les voy a hablar primero brevemente de lo que es el duelo, muy cortito, de lo que se entiende por un duelo. Luego les voy a hablar de cómo escribí ese libro, pero remitiéndome porque es la promesa que hace el título de esta conferencia, a todos los que han hablado de duelo. El duelo hoy como género que es y que exige también. Bueno, entonces, hay muchos tipos de duelo. Es decir, uno puede tener el duelo del exilio, por ejemplo, que lo expulsen de un país, como Sergio Ramírez, lo expulsan de Nicaragua, pierde su casa, pierde lo más entrañable, pierde su entorno, pues eso es un gran duelo. O gente que ha perdido su biblioteca por un incendio, como Carlos Fuentes. Entonces, perder la biblioteca, que es allí donde estuvo todo lo que más amó uno durante muchos años, pues es también un duelo. Pero claro que el duelo del que vamos a hablar aquí, básicamente, aunque se podía extrapolar a estas otras circunstancias, es el de la pérdida de un ser que nos duele mucho. Es, por supuesto, el duelo del padre, de la madre, de la abuela, que para tanta gente es tan significativo. Los abuelos marcan de una manera extraordinaria. Yo ahora soy abuela. Siempre pensé que como abuela intelectual que era, no me iba a reducir allá a la abuela cuidando a los nietos y ahora los recojo en el paradero del colegio y todo, porque el amor de los abuelos, ese sí que no tiene nombre, porque es distintísimo al de la madre y al del padre, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ahora mi miedo más grande sería perder una de mis nietas, tengo 3 nietas, ¿sí? Más casi que de mis hijas, porque mis hijas ya van en un camino, ¿sí? Donde la muerte es posible, pero un niño, la muerte de un niño es una cosa muy, muy dolorosa y muy tremenda, ¿sí? Bueno, entonces, el proceso de duelo es un trabajo psíquico. O sea, cuando digo trabajo, es una exigencia que nos hace la vida, ¿sí? Y que le corresponde al doliente. Y que según el psicoanálisis, según un autor como Aluc, en un libro que se llama Erótica del duelo en tiempos de la muerte seca, no busca una sustitución de lo perdido, porque eso es imposible. Bueno, se te muere un perro y tú traes un perro sustituto, pero te das cuenta de que ese perro no sustituye al otro. Siempre vas a recordar al otro como un sujeto, como un ser especial, particular. Entonces no se trata de sustituir lo perdido, sino de crear un nuevo vínculo. Los psicoanalistas lo presentan como del sujeto con el deseo y con el objeto de su duelo que le permita al doliente renacer. Ese es el trabajo que tenemos que hacer, lo que le permita a uno renacer, porque uno también de alguna manera se muere en un duelo de esos, se muere transitoriamente. Entonces, modificar el vínculo es lo que trae la transformación del doliente. Eso incluye, lo dice Ricoeur, un trabajo sobre la memoria del objeto perdido. La memoria es lo que nos va a comunicar con ese ser que ya no tenemos. Y escribir el duelo, que es lo que aquí nos interesa, puede significar esa renovación. Si la escritura como instrumento de recuperación, de fijación de la memoria,
¿sí? Porque luego, por ejemplo, ayer que me senté en el lobby del hotel donde estaba en Madrid, porque no me daban habitación y no tenía nada que hacer y estaba con mis maletas ahí, abrí esa edición nueva, la que le traje a Carmen, que es muy hermosa. Miren, esto era un dibujo de Daniel, este es un dibujo de cuando él descubre que está enfermo. Pues eso lo supe yo mucho tiempo después. Es decir, la desesperación de la enfermedad, ¿no? Empieza a plasmarla a los 18, 19 años, ¿no? Entonces yo me senté, abrí este libro porque no tenía algo más a mano, ¿sí? Y empecé a leerme. Y como es un libro que ya no leo, porque me da mucho miedo volver a dolerme, ¿sí? Me empecé a descubrir cosas que mi memoria había olvidado, ¿no? Porque la memoria es muy traicionera, como dicen. Entonces, escribir ese duelo es una recuperación de la memoria o es un intento de fijación de ese otro, de ese ser que se nos fue a través de las palabras. Entonces dice Niemeyer, que es otro tipo que se ocupa del duelo, en un libro que se llama Aprender de la pérdida, porque a veces estos teóricos usan unos términos que son como de autoayuda, ¿no? Pero no hay que confundirse, ¿no? Porque realmente es echarle una mano al doliente, ¿no? Y él dice que parte de la vida siempre tiene un entramado narrativo, que el hombre vive como quien narra una historia. Y eso lo vivimos continuamente cuando conocemos a alguien. Bueno, ¿y tú qué? Y uno arma un hilo narrativo tratando de decir quién es uno. Es un hilo narrativo banal, ¿no? Si se profundiza la conversación, entonces vas viendo que cada uno se cuenta su vida de una manera muy, muy particular. Entonces, escribir el duelo es de alguna manera poner un orden en esa memoria, coger esos recuerdos, irlos hilando, ¿m? Y construir con eso, pues, una historia, que es la historia del otro tal vez, pero también la historia del que está escribiendo, porque lo que estamos escribiendo es la relación con el otro. Pero además, eso, un duelo, obliga siempre al doliente a revisar sus creencias. Es decir, cuando una muerte viene así, como la de tu hija, como la de mi hijo, a partir la vida en dos, porque así es, inmediatamente todo se pone entre paréntesis, todo viene a cuestionarlo a uno. Entonces, las ideas religiosas que uno tiene, las ideas políticas, porque ¿qué es un suicidio? ¿Qué pasa con los médicos? La medicina en dónde está, ¿sí? Uno se hace un montón de preguntas y eso nos impone procesos de reconstrucción y de transformación de los relatos que soportan la realidad. Es decir, solamente el relato autobiográfico, porque la literatura de duelo está dentro de ese género, solamente es importante en la medida en que irradie a una realidad más amplia. Es decir, porque la confesión personal, todos tenemos algo que confesar. Todos aquí podrían escribir ya, aunque tengan 19 años, algo de sus vidas suficientemente sustancial y suficientemente interesante, ¿sí? Pero para que eso sea literatura, se necesita que haya, digamos, una proyección, perdón por mi voz, porque vengo de 3 días de viaje más o menos, que muestre un montón de cosas del momento histórico
del pensamiento, de la cultura en que estamos insertos, ¿sí? De manera que el duelo se desenvuelve en una dimensión que es social y cultural, y dentro de ellas conceptos como muerte, pérdida, suicidio, duelos, rituales, porque uno a veces no se ha preguntado nada sobre los rituales. Y de pronto llega el momento del duelo y uno se pregunta, ¿qué rituales? Yo les voy a contar cómo fue en mi caso lo de los rituales y lo de las creencias, ¿sí? Bueno, entonces, ¿cuándo escribir sobre un duelo? Les voy a poner unos ejemplos que creo que saqué de un artículo de Leila Guerriero en El País, que se llama Una vez, creo que es Una vez el fin. No estoy absolutamente segura, pero ahorita les diré, porque por acá lo tengo, y les hablaré de algunos libros importantes de duelo. Érase una vez el fin, se llama lo de Leila. Bueno, entonces, ¿cuándo escribir sobre un duelo? Ella pone unos ejemplos. Hay duelos anticipados, porque esa es la otra cosa. Yo, por ejemplo, tuve un duelo anticipado. Cuando a los 20 años que Daniel estaba estudiando Bellas Artes, acababa de entrar a la universidad y empieza a tener unos comportamientos muy raros, que he de decir, sin querer alarmarlos, que tuvieron que ver, el detonante fue una droga contra el acné, que se llama Roacutan. Entonces, yo siempre tuve la intuición de que el Roacutan hizo algo con Daniel, pero nunca lo profundicé porque él estaba vivo. Él empieza a tener un acné tremendo, que nunca en nuestra familia había habido acné por ningún lado, y ensayamos toda clase de cosas antes de darle el Roacutan, porque el Roacutan puede producir cosas en el hígado, puede a las mujeres les puede impedir cosas que tienen que ver con la reproducción, creo que a los hombres también. Tuvimos que firmar unas cosas, pero nos tuvimos que rendir al Roacutan, porque entre otras cosas lo del acné tiene que ver con la resistencia al estrés en algunas personas, no estoy generalizando, ¿no? El acné es muchas cosas, pero en ciertas personas, como en Daniel, era una reacción al estrés. Y él se encierra. Él va a la universidad, pero llega y se encierra y no hay música y no hay llamadas telefónicas y yo empiezo a preocuparme. Cuando Daniel se muere, yo voy a examinarlo del Roacutan cuando estaba escribiendo este libro y me encuentro con montones de denuncias en todo el mundo de padres que bueno, y que ya la farmacéutica ha sacado en su, es que nunca sé cómo se llama eso, que viene con los remedios, el prospecto, ¿sí? Dice, puede producir depresión, episodios psicóticos y suicidio. Dice, literalmente decía en 2011 o en 2011, cuando yo empecé a escribir este libro. Bueno, entonces, no sé por qué me fui allá, así por el duelo anticipado. Porque entonces le dicen a una madre, su hijo tiene esquizofrenia, una palabra estremecedora, que después yo dudé tanto de poner en mi libro, porque también esos dictámenes a veces son equivocados, porque la enfermedad mental es una cosa sin bordes, ¿no? Que no sabemos precisar, ¿no? Entonces, tú sabes que tu hijo ya no tendrá el futuro de los demás, que esa enfermedad tremenda lo puede llevar a un camino de destrucción. Y eso, yo hice un duelo anticipado de 10 años, a sabiendas de que el final podía ser el suicidio. Bien, pues los ejemplos que pone Leila, a Mauro Libertela, la muerte de su padre. ¿Tomaste apuntes sobre la muerte de tu padre? No, no me acuerdo. Se me venían ideas. Supongo que habré tratado de aplacarlas, porque me debe haber parecido irrespetuoso tomar notas mientras él estaba vivo.
¿sí? Eso es parte de la cuestión, ¿no? Cuando alguien está vivo, tú no te atreves a escribir eso. En este libro yo cuento del único episodio psicótico verdaderamente importante que tuvo Daniel, que fue en un avión, cuando veníamos de Brasil, veníamos de pasar unas vacaciones y nos tuvimos que bajar en Lima porque Daniel tuvo un ataque de paranoia. Y Daniel, cuando nos bajamos en Lima, sacó su pasaporte, como que dice, soy una persona mayor, papá, mamá, váyanse, yo vendo mi cámara y me hago un indigente. Y para mí eso fue una revelación atroz, porque siempre me ha interesado la figura del indigente, pero no nos planteamos que muchos de los que están en la calle por indigencia son personas que empezaron con una enfermedad mental o que tienen una enfermedad mental. Y entonces yo concebí en ese momento la posibilidad de escribir una novela sobre un chico que tiene una enfermedad mental y cae en la indigencia. Pero la sola idea de que Daniel pudiera leer ese libro me disuadió. La escribí después de Lo que no tiene nombre, para hablar de, no es exactamente un chico con enfermedad mental, sino un chico en contravía del mundo que va dejándolo todo, como hace a veces la gente, la carrera, en fin, va abandonando en pos de otra cosa, de un sueño, y va cayendo y de pronto llega, digamos, a la indigencia. Bueno, a Rafael Gumucio le pregunta Leila Guerriero por cuánto se demoró. Dice, él escribió un libro que se llama Mi abuela Mara Rivas y dice él, yo necesitaba que mi abuela se muriera mientras yo estaba escribiendo el libro para que se fuera al final. Suena cruel, ¿no? Pero los escritores somos a veces así. Se está muriendo la abuela, yo estoy escribiendo el libro sobre una persona para mí entrañable y cuando se murió sintió una culpabilidad que no pudo seguir escribiendo durante un tiempo porque había sido, digamos, el deseo literario de que la vida le concediera la posibilidad de ese final. Dice, él se desmoronó. Barthes, por ejemplo, el 24 murió su madre y el 25 hizo su primera entrada al diario sobre la madre. Jean Didion, que de pronto ustedes habrán leído, saben que a Jean Didion le pasó una cosa, o sea, a ti te pasó una cosa muy parecida a la de Jean Didion, porque el marido de Jean Didion cayó muerto mientras estaban comiendo. Y bueno, ese fue el primer libro que ella escribió, el año del pensamiento mágico, ¿no? Y al año y medio murió su hija, que era una chica adoptada, ¿no? Que tenía unos problemas, ¿no? Y bueno, perdió a su única hija y a su marido en año y medio, ¿no? Entonces Joan Didion dice que mientras los funerales de su marido ella estaba tomando notas para escribir sobre eso. Quiero que entiendan que eso es una pulsión que tenemos unos seres humanos. No es que seamos unos monstruos, ¿no? Que estamos tomando nota en el funeral del marido, sino que es que nuestra cabeza necesita llevar esas cosas a la palabra para procesarlas, para entenderlas y para convertirlas en un objeto que les sirva a otras personas o para compartir con otros. Bueno, los ejemplos serían muchos. Héctor Abad necesitó 20 años para escribir la muerte de su padre. O sea, cuando él tenía, creo que 19, 20 años, cuando mataron a su papá, y tuvieron que transcurrir 20 años para que tuviera ese valor. Daniel muere el 14 de mayo de 2011, estaba estudiando en la Universidad de Columbia. Voy a hacer una aclaración que creo que es necesaria, y es que Daniel era intelectualmente brillante. Es decir, porque nos imaginamos que una persona con esquizofrenia está en una clínica de reposo, en un hospital mental, recluido para siempre. Pues no, la esquizofrenia permite a un montón de gente ser funcional. Entonces Daniel hizo su carrera de 4 años con dificultades a veces, claro, con deseos de dejar, ¿no?
pero hizo su carrera de artes plásticas. En un determinado momento tuvo miedo de que el arte no le diera para vivir. Hizo una maestría, como yo, en arquitectura, en una especialización de 2 años. Luego fue maestro de jóvenes. Luego pasó en todas las universidades a las que le apostó en los Estados Unidos. Pasó en 4 universidades. Se fue a la Universidad de Columbia, donde le preguntaron para el ingreso si tenía alguna enfermedad mental, y nos dijo que decíamos, y le aconsejamos que no, que dijera no. Miren ustedes, porque la vida lo pone a uno en esas encrucijadas. Me acabo de leer un libro de una chica que pasó por Yale, que pasó por Harvard, que tiene esquizofrenia. El libro se llama Todas las esquizofrenias, ¿sí? Y habla de cómo las universidades a veces discriminan a partir de la enfermedad mental. Nosotros le dijimos, di que no, porque si no te van a decir que no. Y pasó en la Universidad de Columbia, y desgraciadamente para Columbia y para él se suicidó mientras estaba en la Universidad de Columbia, porque la exigencia universitaria en Columbia es brutal. Y es otro de los temas que yo planteo aquí, ¿no? La idea del éxito con la que trabajamos y a veces la deformación que hace que haya unas exigencias extremadas y muchachos que pasan 10 años encerrados en un cubículo. Perdón, ahora como que me va a tomar esto. Necesito sobre todo hidratarme, creo. ¿Mm? Ujú. Bueno, entonces les estaba diciendo, Daniel se muere, nosotros vamos a Nueva York a cremarlo, y regresamos. Su cuarto estaba prácticamente intacto. Traemos 2 maletas casi vacías, porque él se había llevado lo básico para Nueva York. Y nosotros volvemos a la casa con esas maletas, y hay un vacío profundo en esa casa, ¿no? Y hay un dolor profundo. Entonces decidimos irnos. Es una manera de eludir, ¿no? Ese vacío. Nos fuimos a Italia, porque era mayo, nos fuimos en junio, el papá y la mamá, nos fuimos. Yo me llevé un libro de Al Álvarez que se llama El Dios Salvaje, que es una historia del suicidio que yo ya había leído, que se lo recomiendo, es muy hermoso. Que comienza con la noción del suicidio en los griegos, los latinos, ¿sí? Pasa por toda la historia. Y me llevé mi libreta de apuntes, y cuando estaba en la mitad del viaje, tuve esta idea. Todos luchamos en esta familia para que Daniel saliera adelante, pero el que dio la lucha heroica fue él. Y sin embargo, sufrimos una derrota. Entonces lo que pensé es, esto es lo mismo de la tragedia griega. Es lo que plantea la tragedia griega, pero lo plantea aquí de una manera, digamos, mucho más desoladora, porque ahora ya no tenemos esos dioses, ¿no? Entonces, es la historia de una lucha, de una derrota. Así lo voy a escribir. Es decir, es un golpe de la vida, como el de Vallejo. Un golpe tan rotundo que no tiene vuelta atrás. Es lo irremediable. Lo que es una idea que difícilmente nos entra en la cabeza, lo de lo irremediable. Entonces pensé, yo tendría que escribir esto mientras estaba allá en ese viaje. Cuando llegué decidida a escribirlo. La pregunta que me hice fue, ¿voy a escribir una novela?
y me avergoncé de ese pensamiento. Dije, soy incapaz de poner a mi hijo de personaje de una cosa de ficción. Como soy muy amiga de Héctor Abad, como tenía el modelo de Héctor Abad y había leído algunas otras cosas de duelo, dije, voy a hacer un libro testimonial sobre lo que fue esta lucha. Y no sin cierto escándalo en el entorno, cuando le digo a mis hijas, ¿no? Voy a escribir, mamá, pero ¿estás segura? ¿No? Da mucho miedo la literatura testimonial, ¿no? Porque además se puede juzgar muy a la ligera como un acto de aprovechamiento. Porque la gente piensa que los escritores escribimos para ser famosos o para enriquecernos, más lo primero que lo segundo. Lo segundo es muy improbable, ¿no? De una vez se los digo al que quiera. Pero no piensan que los escritores escribimos así como Joan Didion, tomando notas, porque no podemos hacer otra cosa. Son unos cerebros diseñados para eso. Bueno, entonces dije, voy a hacer eso y empecé en agosto a escribir este libro. Y duré más o menos 10 meses escribiéndolo. Ya les voy a hablar del proceso. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué escribir? Yo nunca pensé escribir este libro para sanarme. Los escritores no escribimos los libros para sanarnos. Escribimos los libros para otros. En parte, por supuesto, es un desahogo, pero es un desahogo estructurado. Es un desahogo que nos obliga a tomar una serie de decisiones racionales, de trabajar, ¿sí? De imponernos una disciplina. Yo escribí este libro primero para entender. Esa fue la primera exigencia que me hice. Quiero saber qué pasó, cuánto nos equivocamos, quién se equivocó, porque yo sabía que había grandes equivocaciones, comenzando por él, que se fue a la Universidad de Columbia a estudiar administración de arte. Eso que lleva a la gente a los museos, etcétera, ¿no? Porque tenía mucho miedo. Porque por una cosa que yo cuento en las primeras páginas, cuando Daniel se había preparado, uy, me está fallando la voz, perdón. Daniel se había preparado para ser pintor y dibujante, porque yo me di cuenta, yo siempre quise ser dibujante, no pintora, porque tengo la habilidad, pero me decidí por la literatura, no me arrepiento. Pero cuando yo tengo 2 hijas mayores, cuando nace Dani, y me doy cuenta que tiene una habilidad tremenda, préstame un segundo. A los 7 años pintó esto que me impresionó profundamente. A ver si lo encuentro. Hice que lo pusieran aquí, porque si la gente no va a saber que lo escribió, lo pintó a los 7 años, pero a los 7 años hizo esto. Que es decir, es un dibujo de alguien súper imaginativo. Y yo dije, tiene todo el talento. Entonces apenas pude, lo puse en clases. Entonces se había preparado toda la adolescencia. Él iba a Nueva York, donde vivía su hermana, tomaba clases a los 15, 16 años durante el verano. Lo alababan mucho allá. Y llegó a la universidad y el día que entró, el primer profesor le dijo, la pintura ha muerto. Aquí lo que vamos a hacer es otro tipo de trabajo. Vamos a hacer performance, vamos a hacer, no sé, todas las cosas que hace el arte contemporáneo. Y Daniel recibió eso como un choque brutal. Entonces, a la mitad de la carrera, por eso se fue a la arquitectura, porque no lo dejaban pintar, ¿no? Entonces,
yo me iba a preguntar por todo eso, los errores que lo llevó al suicidio, los errores médicos, la medicación. Pero también lo hice para recuperarlo, que era una manera como de dilatar que se fuera. Por eso hay un segundo duelo, o un tercero para mí, que es cuando terminas el libro. Hay un último duelo, porque es que ya lo tienes que dejar ir. Ahí te aferras de otras cosas, yo hice dibujos, bueno, tú sabrás, ¿no? Cada uno a su manera hace sus cosas. Entonces, empecé a plantearme cómo iba a escribir esta novela. Y ahí me voy a concentrar prácticamente en la experiencia personal, haciendo algunas anotaciones de tipo general relacionadas con la autobiografía, pero sin extenderme, porque no quiero tampoco multiplicar esto, pues agrandar. Lo primero que tienes que hacer en la literatura autobiográfica, yo estoy escribiendo ahora un libro autobiográfico, es hacer un pacto con la verdad. Es lo primero que te exige la literatura autobiográfica. Opa. Perdón. Es que anoche di una charla larga. ¿Sí? Entonces mi voz por el camino sufrió. No, ya, aquí está. Tranquila, Karen. Espero que voy a hablar más pasito. Entonces, lo primero que tienes que hacer es un pacto con la verdad, con qué es tu verdad, porque verdad absoluta pues no va a haber, pero no puedes hacer concesiones. No, dice Úrsula K. Le Guin, que se ha ocupado mucho de la literatura, de cómo se hace literatura, que cuando estás escribiendo un libro donde hay un pacto con la verdad, un solo hecho de ficción puede arruinarlo todo. Es decir, si tú estás escribiendo una historia de cabo a rabo, tal como fue, y de pronto te da por meter una cosa ficcional, te pudiste tirar en todo en el libro que estás escribiendo. Porque entonces ya el lector no va a confiar en ti. Lo que tú haces es un pacto con el lector. El lector sabe que está leyendo una cosa testimonial. Entonces, pero a veces no pasa eso, que dice Úrsula K. Le Guin. Por ejemplo, en el libro de Rosa Montero, El peligro de estar cuerda, como hace siempre ella, que nos hace trampa, mete un personaje ficticio y nos hace empezar a dudar, pero esto sí le pasaría a Rosa, la persona que la llama por teléfono, una mujer obsesiva, y uno empieza como, no sé, esto me suena como raro, y de pronto ella misma dice dentro del libro, querido lector, no creas todo lo que te estoy diciendo aquí, porque yo también estoy inventando, ¿no? Pero bueno, en mi caso no tenía nada de eso. Entonces yo empecé a traer a mi memoria los hechos. Lo primero que me pregunté es, bueno, no ficción, ¿por dónde empezar? Que es lo que se pregunta un escritor, ¿no? ¿Por dónde empezar? Y encontré una imagen que era, fíjense que a veces lo más atroz es lo que parece más banal. Y es, nosotros, bueno, entonces les planteo problemas éticos que hay con un suicidio. Con toda muerte de pronto hay un problema ético ahí, pero con un suicidio más, ¿no? Entonces,
Papá y mamá viajamos toda la noche a Nueva York, llegamos allá. Daniel se mató cuando mi hija mayor siempre vivía en Nueva York, la segunda vivió en Nueva York muchos años porque hizo también su doctorado en Columbia, pero mi hija, la segunda, se había devuelto a Bogotá, se había casado y estaba esperando una bebé. Iba a tener la bebé a los 3 meses. Entonces se fue a Nueva York porque era el último viaje que podía hacer, porque después ya embarazada no podía entrar a un avión. Entonces él decidió matarse cuando sus hermanas estaban juntas allá, ¿sí? Bueno, es una cosa que ustedes van a leer, no se las voy a explicar mucho porque me demoro. Daniel había perdido un examen para el que había estudiado 2 meses, que era un examen de contabilidad. O sea, un pintor que le tocaba estudiar leyes de los Estados Unidos y contabilidad. Había sido muy bueno en matemáticas en la universidad, en el colegio, pero él estaba perdiendo facultades, ¿sí? Entonces había trabajado arduamente, se había dejado de tomar la medicación, entró, hizo el examen, no, leyó el examen y se dio cuenta que no lo podía contestar y se salió. Y a los 3 días se mató. Yo me gané el premio Casa de América de Poesía aquí en España el jueves. Él perdió el examen el viernes. Entonces era muy horrible porque me tocó decirle, me gané este premio, ¿sí? Le dije, estás muy estresado, tú no tienes por qué estar estudiando contabilidad, tú eres un pintor. Me dijo, mamá, yo nunca más voy a pintar, ¿sí? Que fue horrible. Yo le dije, vete al mejor spa de Nueva York, porque soy rica, me han ganado 12.000 euros, no sé, una cosa rara, una cosa exorbitante, yo era millonaria. Él fue con su hermana y se mató el sábado. Entonces, ¿cuál es la escena que pensé para nosotros, el papá, la mamá y su hermana, la chica embarazada, subiendo con las maletas vacías a ver con qué nos encontrábamos en ese apartamento donde él vivía con 2 chicos chilenos? Entonces ustedes dirán, bueno, ¿y cómo hiciste para pensar en esas cosas? Y yo me pongo a pensar en eso. Es una defensa del espíritu. Voy a narrar esto y me tengo que empezar a preguntar, ¿por dónde? Y luego tomo una serie de determinaciones que se las voy a resumir para que no nos demoremos demasiado. Será un libro corto, porque un libro muy largo es agobiar al lector. Después, mi lectura de muchos libros de duelo me ha confirmado que los libros que son muy gordos te abruman. La mayoría de los libros de duelo buenos no tienen más de 200 páginas, porque tienen que necesitar una intensidad. Lo otro que me propuse fue, no voy a hacer fiorituras, no voy a hacer lenguaje lleno de metáforas ni de imágenes. Esto va a ser con una lengua escueta, como la escogencia de Annie Ernaux para escribir sus propios libros, que ella descubre de pronto que la prosa tiene que ser directa, rotunda, concisa, que es una manera de romper con el artificio que en general tiene la literatura y que a veces funciona sumamente bien, pero que para este tipo de libros no funciona. Lo otro que se me ocurrió, o se me fue ocurriendo, porque eso es, las primeras semanas tienes que tomar una serie de determinaciones. Voy a hacerlo de manera fragmentada. Es decir, había leído libros que me habían interesado así, como el libro de Kertész,
un libro de Kertész sobre él mismo. Los escritores tenemos yo creo que todos tenemos una intuición que nos lleva al libro exacto. O sea, yo de pronto me paraba de mi computador, iba, yo sé qué libro me va a ayudar, y iba directamente, sacaba el de Kertész. Yo me empecé a llenar de libros, iba a las librerías y mi ojo que reportaba los libros de duelo. O libros como los de Julian Barnes, que están llenos de reflexiones. No sé, la intuición me decía, como lectora que había sido toda la vida, por supuesto, ¿no? Si hubiera tenido 20 años no puedo hacer eso, ¿no? Pero había sido profesora en una universidad, 30 años, ¿no? Yo estaba saliendo de la universidad de profesora. Entonces iba y cogía esos libros y los leía. El primero que me leí me lo hizo llegar Héctor Abad. Cuando yo le conté, voy a hacer esto, Héctor. Entonces me mandó un libro de Greenberg, que es un escritor norteamericano, a quien su hijita de 15 años se le enloquece, literalmente. No vuelve a la normalidad, nunca. La tiene que poner en un psiquiátrico, pues. Este hombre me da la clave de ser muy concisa con los hechos. Greenberg prácticamente lo único que hace es narrar. Y esa narración nos sobrecoge profundamente. De Kertész, como les digo, decidí la cuestión fragmentada, que me permitía ir y venir a la memoria, Y por el camino tomé una decisión que fue muy importante, que es la de dialogar con otros libros que hablan de la muerte y que hablan del duelo. ¿Para qué? Para no quedarme en un yo sostenido, como narcisista. Porque fíjense ustedes que la otra cuestión es desde dónde narro esto, la perspectiva, el punto de vista. Yo no tenía sino una opción, la de madre, pero no quería ponerme en papel protagónico. Porque leí el libro de Isabel Allende que se llama Paula y no me gustó. Porque pensé que que Isabel Allende se pone en primer plano y Paula está por allá. Yo quería era hablar, reconstruir de alguna manera, no a Daniel, sino la lucha de Daniel. Entonces, bueno, fui tomando todas esas decisiones. Y la otra decisión importante que tenía que tomar era la de la estructura. ¿Cuánto abarco? Voy a empezar cuando nació Daniel, que nació entre el agua. Okay. Era mi tercer hijo. Estábamos en una onda de maternidades románticas. Yo tuve a Daniel en el agua, en una especie como de piscina con el médico, con el pantalón enrollado metido allí, que era precioso. Mientras yo iba a Nueva York, en ese avión pensando, mi hijo se murió. Que me devuelve al problema ético del que les iba a hablar y que no les hablé. Pero termino esta frase. Empecé a recordar cómo había nacido Daniel y cómo fue ese hijo para mí. Yo tenía 32 años, había tenido a mis hijas muy joven, de 20 y de 25. Y Daniel llegó en la plenitud de mi vida. Entonces lo habría podido cuidar como quería. Me devuelvo al problema ético. Cuando yo llego a Nueva York y me encuentro con mis hijas, que era lo que les estaba contando porque me desordené, tomamos la decisión de anunciar que había sido un suicidio, porque la gente miente sobre el suicidio. Entonces dice que le dio un infarto, ¿no? Que un aneurisma. Dijimos, vamos a decir que Daniel murió por su propia mano, así lo pusimos, ¿no? En su muro de Facebook.
queremos contarles que lastimosamente Daniel murió ayer por su propia mano. Como la gente no sabía que Daniel tenía una enfermedad mental, que es la otra cosa, porque Daniel empezó a ver el rechazo de la gente cuando intuía que él tenía una enfermedad. Entonces él hizo un esfuerzo sobrehumano para parecer normal. En efecto, yo todavía hoy no sé qué le pasaba a Daniel, qué oía. Yo fui donde sus médicos como una loca, después de que se murió, a que me contara. Pero no hay nadie que le saque algo a un psiquiatra, ni aún el paciente muerto. Yo, pero ¿qué era yo para Daniel? Y el médico me decía vaguedades. Pero ¿cómo era Daniel aquí? O sea, yo nunca logré realmente desentrañar nada. Entonces, bueno, la primera decisión fue poner eso en su muro. La segunda fue en la Universidad de Columbia. Nosotros no somos religiosos en la casa. O sea, no fuimos criados como católicos, pero no somos creyentes. Entonces, hacer una ceremonia laica. En una ceremonia laica, ¿dónde? En la universidad, donde trabajé yo 30 años, donde él se había educado, donde mis hijas hicieron todas sus carreras, o sea, con sus maestros y con sus compañeros. Entonces fue una ceremonia donde lo despidió una maestra que él quería, donde 2 amigos hablaron, donde hubo música. En la Universidad de Columbia ya tomamos la decisión de revelar que Daniel tenía una enfermedad mental. Porque él, como les decía, cuando empezó a ver que de pronto él hacía alguna cosa rara y la gente se le apartaba, ¿qué podía hacer Daniel raro? Estar viendo una película con su novia y de pronto decir, no quiero ver más esto y salir, porque de pronto tenía paranoia, lo que pasaba en la pantalla lo afectaba directamente. Pero ninguna de sus novias supo nunca, para que les diga yo el nivel de control tan brutal que tenía, ¿sí? Entonces, como estaban ahí sus novias, sus abuelas, sus primos, sus amigos, entonces tomamos la determinación, yo, la madre, de decir, Daniel se mató porque durante 10 años padeció una enfermedad mental. En ese momento no dije qué, pero... Entonces, se dan cuenta que esas declaraciones son políticas. Es decir, es poner una cosa sobre la mesa, es hacer una claridad. No habíamos dicho nunca nada sobre la enfermedad mental para protegerlo del estigma, de la discriminación. Ahí lo confesamos y entonces era parte de lo que yo tenía que hacer en el libro. Confesar, explicar, mejor dicho, no confesar no. Decir, a Daniel le apareció una enfermedad mental a tal hora. Pero bueno, ustedes se van a dar cuenta cuando lean en qué momento decido yo. Les anticipé que me dio mucho terror poner la palabra esquizofrenia. Pero si yo no ponía esa palabra, pues la gente no iba a entender de qué magnitud era el problema, ¿no? En cierto momento, con el dolor del alma, tuve que poner esquizofrenia. Me sentía casi traicionándolo. La otra pregunta que me hice ética es, ¿a Daniel le gustaría esto? Que yo esté diciendo que tuvo esquizofrenia cuando toda la vida lo ocultó. Y me di una respuesta brutal. Daniel está muerto. No está en ninguna parte. Yo voy a hablar para la gente que tiene esquizofrenia o para el que no tiene, para que aprenda a entender y a respetar al que tiene esquizofrenia, ¿sí? También era una reivindicación del suicidio, lo que yo iba a hacer ahí. O sea, no porque no crea que se pueda prevenir, claro, hay que prevenir el suicidio, hay que hacer campañas contra el suicidio, pero hay que respetar el suicidio, porque el suicidio es la salida de alguien que ya no puede más con la vida, ¿no? Entonces, cuando ya todo se cierra, como digo ahí, cuando hay una cuarta pared, ¿no?
Cuando el paciente pone la cuarta pared, él es un hombre autónomo, o es un ser humano autónomo. Es una persona que tiene derecho a decidir sobre su propia vida. Y eso es un poco lo que les voy a contar después de Chantal, con Chantal, que fue lo que hicimos al respecto. Bueno, entonces tuve que tomar un montón de decisiones literarias, que no se las voy a explayar más porque ya ustedes las van a encontrar ahí. Pero básicamente la cosa de hablar con otros escritores, la cuestión fragmentada, el ir y venir de la memoria y además hablar solamente de los 10 años de la enfermedad de Daniel, que por ahí empezamos, o sea, no devolverme a cuando nació, porque no tiene ningún sentido. Daniel no es un héroe, Daniel no es alguien especial, para mí sí, pero para la mayoría de la gente no. Entonces, solamente abarcar los 10 años de la enfermedad, retroceder a las cosas importantes de esa vida, ponerme yo en un lateral como la madre afectada y finalmente hablar de lo que es el duelo. En la última parte ya me dedico a esa ausencia, a los sueños que vienen, a esas revelaciones posteriores, a lo que vamos entendiendo y a lo que tenemos que hacer con el duelo o a lo que podemos hacer con el duelo. No es lo que tenemos, es lo que podemos hacer con el duelo. Y aquí les voy a hablar entonces del proceso psíquico de escribir eso. Y con eso creo que voy ya más o menos terminando. ¿Cuánto llevamos? 1:15, ¿sí? Ustedes dirán, bueno, pero como que qué madre desalmada, ¿no? Sentarse a escribir esto y tomar todas estas decisiones. Yo hice 2 cosas al tiempo. Escribí este libro. Yo dictaba mis clases todavía. Dictaba mis últimos talleres. O sea, tenía mi trabajo. Estaba escribiendo este libro en largas jornadas de 6 y 7 horas diarias. Y abrí las carpetas que él dejó completamente organizadas con la obra que era de gran formato en general. Entonces, yo con la persona que me ayuda en la casa, abría estas cosas, ¿sí? Como yo había hecho mi maestría, toda la vida me ocupé del arte, hice una labor de depuración que fue durísima, porque encontré muchos trabajos, bosquejos, cosas que había, y yo tenía que romper, porque yo no iba a guardar esa obra totalmente. Yo tenía 300 obras en mí y dije, voy a dejar lo fundamental. Pero imagínense lo que es romper bocetos, cosas que yo vi que no tenían valor. Entonces, lo que les quiero decir es que yo hice una inmersión en el duelo y una inmersión en Daniel. Descubrí pinturas como esta que nunca había visto, porque él no me las había querido mostrar, o sea, dibujos. Descubrí una obra impresionante. Y también descubrí sus vacilaciones como artista, sus errores, sus habilidades, etc. Bueno, entonces yo me sentaba al computador y escribía lo que iba a escribir ese día. Por ejemplo, la donación de órganos, que es una de las páginas más brutales, porque cuando Daniel había muerto hacía 2 horas, cuando me llama mi hija, Renata, y me dice, mamá, ¿quieres donar los órganos? Daniel en el hospital. Y lo primero que yo dije fue, no, porque una idea que nace de la amígdala, o sea, del lugar más hondo del cerebro, del puro sentimiento. No quería destrozarlo. Y Renata me dice, mamá, eso le serviría a otros. Y, o sea, muy sensatamente. Y yo le digo, sí, nena, pásamelo.
pásame a la señora, me dijo, está sentada. Estaba sentada en la cama de Daniel. Y yo digo, bueno, me van a decir los ojos, los riñones, los pulmones, ¿no? Pues como que rápidamente la mujer me empieza a decir los huesos de las piernas, la piel de la espalda. Y yo tenía que decir solamente sí o no, sí o no. Entonces, bueno, llega el momento en que yo digo, ¿qué narrar? ¿Qué se narra y qué no se narra? Porque en los libros testimoniales es tan importante lo que se calla como lo que se dice. Tampoco hay que contarlo todo, porque hay cosas muy delicadas que pueden hacerle daño a otros, ¿sí? O cosas tan íntimas que no vale la pena revelar. Entonces yo llegaba a la escena les puse este ejemplo por brutal, ¿no? Pero podía ser nosotros entrando a esa capilla en Nueva York, a esta iglesia que no era ni católica ni nada, sino como un lugar hermosísimo, y yo ver los árboles brillando y yo saber que Daniel estaba allí, él no sabía cómo, porque habían llevado allá unos restos, después de la donación de órganos. Entonces, esas emociones brutales. Entonces yo me sentaba y visualizaba, que es lo que uno hace. El escritor visualiza la escena, tanto si se la imagina como si la recuerda. Entonces yo recordaba inmediatamente, ahí aprendí que las lágrimas salen solas. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta de eso. Yo me di cuenta tardísimo que las lágrimas salen solísimas. O sea, no es que yo digo voy a llorar, ¿no? A veces uno dice voy a llorar y llora, ¿no? Pero aquí las lágrimas corrían así, corrían. Entonces yo me permitía llorar. Nunca lloré a gritos, salvo una vez cuando nació mi nieta. Cuando nació mi nieta y regresamos a la casa, yo lloré profundamente porque era una vida que llegaba a reemplazar la vida que se había ido. Voy a llorar. Ahí sí, voy a llorar. Bueno, entonces yo lloraba, digamos, hacía una pausa de 3 minutos para llorar, me secaba aquí con mi Kleenex perpetuo y me preguntaba, ¿cómo contar esto? Que es lo que un escritor se pregunta siempre. Y cómo contar me salvaba, porque inmediatamente el cerebro hace un movimiento hacia lo racional, hacia lo controlado. Entonces, voy a contar esto, buscar cada palabra, buscar el adjetivo, buscar el verbo, armar eso era un ejercicio. Y yo creo que así hice mi duelo. Es decir, esa parte de mi duelo, porque ese duelo no termina, ¿no? Como dijo Mercedes. O sea, pero entonces, desde ahí tengo la convicción de que las formas salvan. Sí, ya en la vida cotidiana las formas salvan. ¿Cómo estás? Sigue, siéntate, ¿quieres agua? Esas son las formas de la civilización que hacen que no nos matemos, ¿no? Cuando eso se rompe, como se está rompiendo en esas guerras atroces, ¿sí? O sea, no hay formas. O sea, eso se destruye lo que sea. Pero nosotros hemos construido durante siglos la manera de, digamos, de manifestar el amor o el respeto por los demás, ¿no? Bueno, pues las formas en literatura son lo esencial de la literatura, es decir, cómo contamos lo que contamos, pero en la literatura de duelo es profundamente salvador la cosa de cómo contar, ¿no? Porque entonces cómo contar nos saca del ensimismamiento adolorido y nos permite, digamos, ir construyendo después de una fractura brutal de la vida, vamos reconstruyendo esa vida con un sentido, para darle un sentido. La literatura da sentido. ¿Por qué leemos nosotros todos los días? Porque estamos buscando sentido, ¿cierto? Entonces,
en las vidas de otros buscamos sentidos, en las ideas de otros buscamos sentido, los vamos construyendo. Los que leemos estamos más construidos que los que no leen, creo, ¿no? De pronto esto es una cosa impropia, ¿no? Pero sí pienso, ¿no? Que a veces hay seres humanos maravillosos que no han leído nada, porque también se los encuentra uno así, ¿sí? Muy valientes y tal. Pero pienso que leyendo nosotros nos vamos construyendo y viendo y caminando y, ¿cierto? La vida es eso, ¿no? Construirnos, ¿no? Y la literatura, pues, juega ahí un gran papel. Y así fue como escribí, digamos, ese libro de duelo. Cuando se lo presenté a Alfaguara, que ha sido toda la vida mi editor de narrativa, había una persona ahí que me hizo una pregunta rarísima, que es, ¿tú estás segura que quieres sacar eso? Le dije, pues claro, si yo soy escritora, ¿sí? O sea, los escritores tenemos que tomar riesgos, ¿no? El riesgo era ser malinterpretada o que no hubiera estado yo a la altura de la memoria de Daniel o de esa historia. Ese era el tremendo riesgo, ¿no? Pero bueno, eso es lo que hacemos todas las veces cuando escribimos libros. Tomar el riesgo del fracaso, por supuesto. Y así fue. Ahora, si quieren más tardecito, bueno, se me olvidó una cosa muy importante y con eso quiero rematar, y es que yo dije, aquí va a salir poesía cuando se murió Daniel. Y me dio terror. ¿Por qué? Porque la poesía exige mucho más que la prosa. O sea, la poesía, si tú no la haces bien, te pone al borde del ridículo. O sea, puedes caer en lo sentimental, que es, eso también no les dije. Estamos en una época que alimenta el sentimentalismo desde todas partes, ¿no? Desde las redes, pero desde las canciones, el cine está lleno de mal sentimentalismo. El sentimentalismo siempre es malo. El sentimiento es otra cosa, el sentimentalismo. Pero se me fue la idea. Sí. Entonces dije, no soy capaz. Entonces, mientras escribía este libro, fueron saliendo unos pequeños poemas. Muy lento, muy lento, muy lento. En un determinado momento, cuando tenía 10 poemas o 12, que llevaba ya, digamos, 2 años o algo así, decidí que no iba a hablar solamente de Daniel y mi duelo, sino de los que han estado encerrados por enfermedad mental. Pensé en los miles de seres humanos, entre otros muchísimos escritores y artistas, que han sufrido las torturas de los intentos de sanación de la enfermedad mental, y por eso se llama Los Habitados. Y es un libro, como ven, chiquitito, ¿sí? Entonces era para salir del yo y para irradiar a digamos, un ámbito más amplio, ¿sí? Y entonces aquí el lenguaje en la poesía, podría darles otra conferencia sobre eso, pero bueno, vuelvo a Alicante a dársela dentro de unos años, ¿sí? O meses. Pero lo que quiero que miren cuando les lea 2 o 3 poemas es que el lenguaje aquí tiene un poder de concisión, de penetración y de golpe que no tiene la prosa, ¿sí? O la prosa lo tiene de una manera muy distinta. Y entonces ahí les quiero, para comenzar, hacer la síntesis de lo de Chantal Mayar, que Chantal Mayar, yo me gano con este libro el Premio Generación del 27 en Málaga en 2017, o sea, hace muy poco, y recibo un mensaje de Chantal Mayar que me dice, Piedad,
Me llamo Chantal Mayar, yo la había enseñado en la universidad, yo sabía quién era Chantal Mayar. Me dice, quiero saber si tuviste un hijo que se llamó Daniel y si ese hijo se suicidó, porque se deduce un poco acá. Entonces yo le dije, sí. Me dijo, es que yo también tuve un hijo que se llamó Daniel, que también se suicidó. ¿Cómo se mató el tuyo? Le dije, se lanzó del 6º piso. Me dijo, el mío también se lanzó. Y es que tenemos un poema igual. Y es este que fue uno de los primeros poemas que yo escribí. Y lo voy a leer porque es la imagen de Daniel cayendo. ¿En qué pupila, se llama Último Instante, en qué pupila quedaste tú grabado para siempre? ¿De dónde nace la imagen y de dónde nace un poema? De la idea de que la ambulancia llegó a los 2 minutos. Si hubiera sido en Colombia, hubiera llegado a la hora. Como era en Nueva York, llegó a los 2 minutos. Cuando mis hijas llegaron a recogerlo, vieron la calle acordonada, se acababa de tirar. Entonces pensé, alguien llamó la ambulancia, alguien tuvo que haber visto o cayendo o el cadáver ahí, ¿sí? Que no sé además si era cadáver o no. No sé si quedó vivo. ¿En qué pupila quedaste tú grabado para siempre, aún vivo, pero volando triste hacia la muerte, en el último instante, el cielo a tus espaldas? ¿Quién te lleva dentro de sí como una pesadilla hacia la noche o una anécdota, un puro escalofrío que aspira a remansarse en la palabra? ¿Quién vio lo que no vi, lo que tan solo a mí me pertenece? Tú como un ave inversa que se entrega, oscura y sin plumaje, derrotada. Entonces, el poema de Chantal es eso mismo, ¿sí? Es la imagen de un pájaro cayendo, ¿sí? Entonces, para que vean que hay también una especie de, eso lo llama la teoría literaria de una manera, pero no me acuerdo, como una especie de universal, de imágenes universales, de arquetipos, ¿no? Que nos lleva a que podamos hacer eso. Entonces, la poesía permite además expresar como el sentimiento de una manera condensada, con imágenes que no tienen la lógica del lenguaje de la prosa, ¿sí? Que se articulan de una manera bien distinta. Voy a leerles un último y con eso termino, y si hay preguntas, y esto está demoradísimo, perdónenme, ¿sí? Pero es que a mí me gusta mucho hablar a gente en las universidades, ¿sí? Porque es donde uno hace la tarea fundamental, ¿no? Los otros ya tienen a medias la tarea hecha, ¿no? Los mayores, ¿no? Pero aquí, pues es donde, o no, exacto, en el borde. Entonces, para que vean también cómo la poesía tiene el deber de sacar la cosa de lo puramente particular y convertirlo en una reflexión de tipo general, en el borde, sobre el suicidio. Lo terrible es el borde, no el abismo. En el borde hay un ángel de luz del lado izquierdo, un largo río oscuro del derecho y un estruendo de trenes que abandonan los rieles y van hacia el silencio. Todo cuanto tiembla en el borde es nacimiento, y solo desde el borde se ve la luz primera, el blanco blanco que nos crece en el pecho. Nunca somos más hombres que cuando el borde quema nuestras plantas desnudas. Nunca estamos más solos, nunca somos más huérfanos. Y creo que termino con esto de que nunca somos más huérfanos. A mí me consoló mucho leer un libro de Jean Améry, que es un seudónimo de un escritor austriaco que escribe un libro que se llama Alzar la mano contra uno mismo. Él estuvo en un campo de concentración sin ser un judío practicante, sin considerarse ni siquiera ese origen judío. Lo cogieron, lo metieron en un campo de concentración cuando era muy joven
y nunca se repuso de eso. Y él escribe unos libros extraordinarios, filósofo, luego intenta suicidarse, no lo logra, alzar la mano contra uno mismo y se suicida. Entonces habla de la experiencia del suicida. Y una de las cosas que él dice es, si el suicida pensara en la gente que quiere a la hora de matarse, no podría llevar a cabo el acto, ¿no? Entonces, él solo puede pensar en sí mismo. De ahí, tal vez esa frase, nunca somos más huérfanos. O sea, no se puede pensar en la madre, no se puede pensar en el padre, no se puede pensar en los hijos, ¿no? Es decir, nadie está más solo. Bueno, que todo el mundo a la hora de la muerte, por supuesto, pero sobre todo un suicida que está decidiendo cuál es ese último instante. Bueno, hasta ahí llego. Muchas gracias. Difícil decir algo ahora después de escuchar, ¿verdad? A Piedad Bonet y todo eso que nos ha contado, el difícil trance, tomar decisiones de repente, de lo inesperado, de lo que nunca una pensaba que le podría pasar y sin embargo está ahí. La herida sigue abierta. Dicen que el tiempo lo cura todo, pero siempre a medias, porque la imagen de quien se ha ido, de quien ya no está tatuada en el corazón. De manera que ahí sigue y creo que el recuerdo es importante y es importantísimo también este testimonio. Por lo menos para mí lo ha sido, ¿no? Muy importante. De hecho, en su momento me dijo Eva Valero, cuando estuviste tú aquí, que yo estaba afuera, me dijo que leyera el libro y en esos momentos pensé que no era la ocasión para leerlo, de manera que lo leí recientemente y yo te acompañé y tú me acompañaste. Creo que no hay mayor sororidad que ese acompañamiento, ¿no? Cuando tú estabas explicando lo difícilmente explicable, ¿verdad? Dónde se sitúa una ante esta situación. Para mí leer tus palabras fueron un consuelo y fueron también una alegría para aquellos que estuvieron con nosotras y que ya no están, pero que nuestro recuerdo y nuestro sentimiento siempre está ahí. De manera que muchísimas gracias, Piedad, por escribir esto, por arroparnos, por hacer que comprendamos, si algo es tan difícil de comprender es como la muerte de un hijo, pero que por lo menos tengamos la cierta resignación y que el camino sigue y que ahí en ese camino hemos tenido a unas personas que lo han sido todo en nuestra vida y que nunca dejarán de serlo todo. De Así manera es. que Bueno, gracias a ti, Carmen. Sí, por esas palabras. no, la agradecida soy yo porque al escuchar tu voz desde el libro, como decías al comienzo, nos sentimos hermanadas, ¿no? en ese dolor, pero también en esos momentos que nos ofrecieron. O sea, no solo es el momento de la muerte, sino pensar también en aquello que nos fueron dando a lo largo de su vida y que somos o podemos estar felices por haber compartido los años que fueron con estos seres queridos, ¿no? Y estoy segura que en alguna parte la quinta esencia de quienes fueron, pues nos van acompañando, nos siguen acompañando día a día, ¿no? En el pensamiento, en nuestras acciones, incluso a veces sonreír cuando sale a colación algún momento, ¿no? Alguna canción, alguna situación en que dirías, pues mi hija hubiera
o mi hijo hubiera reaccionado de esta manera, ¿no? O sea que Siempre están ahí. Es un continuo. Ya no están en presencia, pero Sí. siguen en la ausencia. De manera que yo personalmente te agradezco tu escritura, toda tu escritura, porque no solo sigues hablando del tema del duelo, sino de estas personas desamparadas, como has comentado en algún momento de tu intervención, ¿no? Aquellas personas desoladas, ¿no? Esa imagen tan potente que aparece en el libro, que tu hijo se quería quedar allí, ¿no? Y tú pensaste en esa indigencia, ¿no? Y entonces todas aquellas personas indigentes que detrás de ellas hay toda una historia, ¿no? Y que muchas veces no nos damos cuenta de la necesidad que tienen las personas que sufren una enfermedad o una situación como esta. De manera que gracias por escribir y gracias por ofrecernos estos regalos que de alguna manera también nos hacen valorar mucho más la vida, que es de lo que se trata. Bueno, gracias. No, a mí se me oye seguro. Vale. Yo quería darle las gracias. La conozco a usted por su obra poética. He de confesar que me tira mucho más que la narrativa. Cuando me enteré que usted venía aquí, volví a leer su antología poética, que lleva precisamente el título de lo terrible está en el borde, ¿no? De alguna manera, sí. ¿no? De este poema que acaba de leer. Y durante toda su conferencia me he acordado de Chantal, de Hilos, ¿no? De Joan Margarit, de todos los que han tenido esta pérdida y estas pérdidas, pero yo recomendaría muy especialmente que se leyera su trayectoria poética, porque es lo que a mí me ha llegado aquí. ¿No? Y darle muchísimas gracias, porque creo que, por supuesto, cuando eres joven, pero fundamentalmente cuando ya alcanzas una edad y sabes el significado de la pérdida, es muy importante tener referencias literarias que te acompañen. Bueno, gracias. ¿Va a haber preguntas o no? Allá ¿Sí? al final. Gracias. Muy buenos días. Lo mismo yo quería hacer un fortísimo agradecimiento por esta presentación. Toca el alma, llega lejos, y eso de madre desalmada yo lo cambiaría por madre valiente, ¿no? Mirar la vida y mirar la muerte no me parece de ninguna manera ni irrisorio ni insignificante. Las dos cosas son lo mismo. Entonces, tenemos que ser valientes ante el hecho de vivir y ante el hecho de morir. En realidad no tengo una pregunta, sino un deseo de felicitarla. Y lo que me ha transmitido esa palabra valiente ha sido ver que de alguna manera, como sociedad, somos todos culpables cuando hay una persona que decide poner fin a su vida. Hay una culpabilidad de todos nosotros. Ha mencionado, por ejemplo, el currículum de las facultades de una manera tan intensa, tan brutal. ¿Dónde está la vida? ¿Dónde se está respetando la vida en ese esfuerzo curricular? Entonces, estamos todos haciendo algo por no vivir. Y eso es lo que me ha transmitido toda esta palabra sabia de esta mañana. Quería hacer esa reflexión porque creo que es fundamental que entendamos las cosas desde otro punto de vista y sepamos hablar de la muerte y sepamos hablar de la vida, porque es el todo, es la unidad. Y nada más. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, pero como no sé si me va a seguir la voz, mejor sin el micrófono. No, espera.
Bueno, Piedad, yo te quiero dar las gracias. La conferencia ha sido excelente no solo por el sentimiento, sino por toda la reflexión literaria que hay detrás, porque la emoción no nos deja seguir esa línea, pero efectivamente esa línea está, esa reflexión literaria magnífica. Y yo quería preguntarte por el título del libro. Yo esperaba que lo que no tiene nombre tuviera que ver con la pérdida, y a lo largo del texto, que yo no definiría como novela, entendí que era la enfermedad. Para mí, lo que no tenía nombre era esa enfermedad que quizá no se puede categorizar con una sola palabra. Y no sé si tú jugaste con la ambigüedad en ese título. Sí, básicamente jugué con la ambigüedad, ¿sí? Porque, bueno, nace de Peter Hanke, ¿no? Que su mamá se mató porque tenía migrañas muy grandes, ¿no? Y dice, esta historia tiene que ver realmente con lo que no tiene nombre, con segundos de espanto para los que no hay lenguaje. Yo había pensado titular con una frase de Jana Merí, que Jana Merí dice, un suicidio es una confesión de fracaso. Entonces había pensado poner una confesión de fracaso. Y el director que monta mis obras de teatro, que es un hombre muy inteligente, muy brillante, me dijo, no, Piedad, no condenes a Daniel como si eso fuera un fracaso. Eso es una salida, no es un fracaso. Entonces me quedé en el aire, pero cuando encontré la cita de Peter Hanke, entonces estaba con mi editora, estábamos mirando y de pronto vemos la frase y decimos, esa es, lo que no tiene nombre. Que no sé si aquí en España dicen coloquialmente, es que eso no tiene nombre, ¿no? Sí, bueno, no tiene nombre, es lo indecible, eso, hay, en el verso de Vallejo dice, yo no sé, dice en algún momento, yo no sé. Es cuando la reflexión vuelve a uno y uno dice, yo no sé, porque ya no hay palabra para decirlo. Entonces sí, con eso jugué. En realidad, lo que no tiene nombre es que esto no viene de ninguna parte. Porque cuando tú crees en Dios, dice, hay una divinidad, un destino, un designio, mando esto. Cuando no crees, es el azar, el albur. Le tocó a tu hijo. Porque esa pregunta terrible de ¿por qué a mí? ¿Ah? Que yo a veces veía a Daniel con sus primos, y yo decía, ¿por qué a él? ¿Ah? Entonces sí, es de antes de la muerte, es porque a él, la enfermedad. ¿Y los niños no van solo los grandes hablan en este recinto? Sí, me gustaría que cerraran los jóvenes, es verdad. Yo te quería preguntar, querida Piedad, bueno, os felicito a las dos, ha sido muy emotivo. ¿Cómo has sentido, cómo has vivido la repercusión de este libro en todas las sociedades, no solo en la colombiana? ¿Oyeron lo que me preguntó Conchi? ¿Sí? ¿Cómo he vivido la recepción? La recepción fue muy impactante para mí, porque yo tenía un libro muy íntimo y temía dar eso, ¿no? Cuando salió. Y el día que lancé el libro, lo hicieron los de la editorial con Ojo en un lugar enorme, que me parecía que no me iba a ir, la gente no lo iba a llenar, ¿no? Y lo llenó. Y entonces, como a las presentaciones de un escritor van 80, 100 personas, pero no 500, yo me asombré, ¿no? Y luego se hizo una larga fila para la firma. El libro ya salió hace una semana, ya lo habían leído. Y entonces la gente no hacía lo que hace el que viene a la firma, que es que se para al frente, sino que se arrodillaban a mi lado. Y era que me iban a decir algo íntimo.
Entonces empezaron a decirme, mira, mi hijo también, ¿sí? O mira, una señora me dijo ese mismo día, me dijo, mi hijo se tiró y sobrevivió y está en una cama y tú no sabes. O sea, empecé a oír todas las expresiones del dolor. Yo tenía una reunión en mi casa después de esto y yo nunca llegué a la reunión porque todo el mundo se demoraba mucho en lo que me iba a decir. Algunos me abrían en la última página, un señor me abrió en la última página y este señor no sabe dónde se firma. Es, por favor, me das el teléfono del médico. ¿Ven? A eso venían. Y entonces ahí de pronto, por eso, ahí entendí yo que la literatura va mucho más allá del deleite o de la conmoción o de... hemos olvidado que la literatura cohesiona socialmente, de pronto le habla a una necesidad de una sociedad, ¿no? Y ya cuando yo vi, luego me llamó El Espectador, que es el periódico donde yo trabajo como columnista, y me dice, hagamos una separata sobre enfermedad mental. Y empezaron a pasar esas cosas. Y entonces, que si quieres ir al Congreso de Psiquiatría, hablarle a los psiquiatras, y vi psiquiatras llorando, porque la literatura comunica de una manera distinta. Cuando uno va al consultorio de un psiquiatra, nunca va a llorar. Casi que ni va a hablar. ¿No? O sea, eso sí tienes que pagar. No estoy hablando más de los psiquiatras. Realmente los psiquiatras me han ayudado. ¿No? Y le ayudaron sobre todo a Daniel. A uno le ayudó mucho, ¿no? Pero cuando son públicos, cuando están leyendo, son los seres humanos que se despojan de la armadura por la que se tienen que proteger en un consultorio, porque si no estuvieran llorando con los pacientes, imagínense los pobres pacientes, ¿no? Pero los he visto llorar en estas charlas. Entonces, para mí, yo, digamos, acepté eso como un aprendizaje adicional, ¿no? Y tuve una inmersión. Incluso fui al hospital mental más grande que hay en Colombia, que es tremendo, donde hay 400 enfermos, a hacer una crónica, que me pidieron eso. Me dio mucho miedo y luego dije, pues no, pues esto es una consecuencia de lo que yo he hecho. Y vi pues la enfermedad mental en otro pues digamos, en esa cosa opresiva y terrible del encierro. En un momento dado, claro, tuve que parar, porque duré unos años recibiendo la avalancha de dolor y de pronto dije, eso me está haciendo ya daño, ¿no? Porque llegaba a veces al hotel con que yo misma oía cosas, ¿no? Porque era tanto lo que había oído que empecé ya a protegerme, ¿no? Pero además me devuelven al libro. La gente me devuelve. Yo tengo 2 novelas más, el libro de poemas, pero me devuelven. O sea, es como un destino, como a Héctor Abad, ¿no? Lo devuelven allá. Pero no quiero ser novelista de o escritora de una obra, no. Y por eso rompí también ya con el tema. Bueno, yo sé porque lo traje aquí, ¿no? Con Mercedes, y porque es una cosa que me nace de la experiencia y me es fácil comunicarla relativamente, no si me vengo a hablarles de García Márquez y la última novela, me toca ponerme a preparar antes de venir a Alicante. ¿Sí? Entonces, por eso vuelvo voluntariamente a veces al tema, pero quiero escribir de otras cosas. Ya estoy escribiendo sobre la familia, ahora estoy escribiendo sobre mi libro autobiográfico. No es dejar atrás, sino mostrar que yo soy una persona que se interesa como escritora en muchos otros temas y que no me voy sobre todo que no voy a querer segundas partes de una cosa que me dio el público que me dio, porque no es tratar de estar haciéndole concesiones al público. Quiero más de eso, no. Ahora la muerte de mi padre, ahora la muerte de no, ahí ya
yo paré y estoy haciendo otras cosas. La chica atrás, Beatriz. Detrás de ti. Y ya Eh, vamos terminando, ¿no? sí. Para que no se rindan. Usted ha hablado sobre el momento del duelo, nada más pasar pues esa situación, ¿no? Pero a mí me gustaría saber un poco qué pasa después, ¿no? Porque cuando ocurre una situación así, tan desgarradora, es como, ¿y después cómo sigo viviendo, ¿no? Entonces, es algo de lo que no se habla tanto y me gustaría saber, pues, si logras, porque supongo que siempre estará ese vacío, ¿no? Si logras, pues bueno, conseguir disfrutar con un mínimo de la vida después de eso. Bueno, pues mira, lo primero es como un estupor, ¿no? Es lo que yo pienso, como una incredulidad, ¿no? Tengo un poema sobre eso, la incredulidad. Como la mente no está preparada para eso, hay como un momento de incomprensión tan terrible, ¿no? Y luego de pronto, que yo creo que fue cuando nació mi nieta 3 meses después, comprendí, esto es irremediable, no está aquí, no lo vamos a volver a ver, hay un momento, no sé, qué pasa eso, como una comprensión. También es la manera como tú asumes el duelo, porque si tú te hundes, haces un duelo patológico y mucha gente se queda metida ahí en una especie de reconcomio, ¿no? Y si haces un altar y si conviertes eso en un lugar sagrado, hay que empezar a sacar. Yo dejé lo básico de Daniel, ¿sí? Los suéteres que más me gustaban, las camisetas, ¿no? Dejé unos objetos para poderlos estar viendo, ¿no? Y después los dibujé en un cuaderno de él para seguir ahí, es como un aferramiento, ¿no? Pero, pero, pero lo que decía del duelo, te tienes que ir como poniendo a ese ser en un lugar distinto, ¿no? Y el tiempo sí mitiga y lo que tú haces con el duelo. Y fíjate, no sé cómo sea tu experiencia, pero a los 8 días nos podemos estar riendo con alguien. No es que nos dejemos de reír. Nosotros nos reímos ese mismo día porque fuimos a un restaurante. Y como Daniel vivía como un estudiante y tenía que comer con la platica que tenía, y de pronto yo me acordé que hacía un pollo que llenaba el apartamento de Nueva York de humo, porque me llamó a pedirme la receta. Y entonces yo le dije, y luego Pamela, su compañera, su roommate, me dijo, cuando Daniel hacía ese pollo, el apartamento se llena. Entonces empezamos porque estábamos comiendo, hablamos del pollo, ¿sí? Y dijimos, y Daniel podía estar aquí. O sea, es esa cosa ambivalente. Podríamos estar sentados con él comiendo en mayo en Nueva York y resulta que no estaba. Nos reímos del pollo, nos reímos de cuando hizo esto, empezamos a recordar cosas graciosas, ¿sí? Entonces la risa no te abandona, ni el poder de compartir con los demás. Pero lo que sí es que siempre te enseñan que el duelo tiene como unas etapas, ¿no? Y entonces tú crees que eso es así, ¿no? Esto y luego esto y luego esto y luego esto. No, no, no. Esto es cíclico. Es que sí hay unas etapas, claro, solo han estudiado bien, pero hay una cosa que vuelve. Entonces, tú abres un cajón, lo puedo abrir hoy, 12 años, y me encuentro con las gafas de natación de Daniel y se me pueden salir las lágrimas. O puedo, como tú dices, oír esa canción que tanto le gustaba. Y puede que ese día no me haga llorar, sino que cuando yo voy al mercado veo los brownies que le compraba. Al principio prácticamente lloraba en el supermercado. Ahora de vez en cuando veo los brownies y digo lo que le gustaba a Daniel. Y hay que verbalizar. Yo a veces me siento con mi marido a almorzar, ya estamos solos. Digo, ay, cómo le gustaba este plato a Daniel. O Daniel que siempre decía,
está muy suave, era el elogio, ¿no? Te quedó muy suave, ¿sí? Entonces, la memoria está llena, llena, llena de esas cositas, pero claro, tú te vas serenando, porque necesariamente, pero como decía, eso es un trabajo que tú tienes que hacer. Eso no es que te sentaste y el tiempo hizo unos milagros, no. Eso es una cosa que tienes que hacer, solo o acompañado, ¿sí? Ojalá con gente que te quiera al lado, en fin. Y es un trabajo de la familia. Y hay una cosa que es muy dura, que eso sí creo que es como universal, que se instaura un silencio. Sí, no es fácil volver a traer eso a colación, ¿no? Como volver a decir, a recordarlos, no, de pronto cosas muy pequeñitas, pero volver a hablar de ese dolor tan fuerte es una cosa muy difícil en una familia. Entonces el silencio es como un arma de doble filo, ¿no? Porque es olvido aparente, ¿no? Pero es también una manera de protegerse del dolor. Y hasta ahí, ¿no? Aquí llegamos. Bueno, sí, está ahí. Bueno, muchas gracias.